Hoy vamos a hablar de la viruela, pero sobre todo de la vacuna de la viruela, ya que es probablemente la vacuna más importante de toda la historia. ¿Quieres saber por qué? Lo primero de todo, vamos a ponernos al día con la viruela. La viruela era una enfermedad infecciosa causada por el virus variola. Se contagiaba por contacto directo, piel con piel, entre una persona enferma y una persona sana. Y también al tocar los fluidos corporales del enfermo que tenían virus y también sus objetos personales, como su ropa. Una vez la persona se haya infectado con viruela, aparecían a los pocos días los primeros síntomas, que eran fiebre y a veces vómitos. Y pasados unos días empezaba a tener llagas en la boca y unas erupciones en la piel. Estas erupciones poco a poco se iban convirtiendo en ampollas, que estaban llenas de un líquido contagioso y con los días se iban secando y dejando unas cicatrices horribles. Estas cicatrices podían llegar al punto de deformar a la persona y si afectaban a los ojos se quedaban ciegos. Esta enfermedad se conoce desde el antiguo Egipto y lo sabemos porque se encontró la momia del faraón Ramsés V con marcas de viruela. Fueron surgiendo brotes de la enfermedad a lo largo de toda la historia de la humanidad en todos los países del mundo y afectaba a todas las personas, ricos, pobres e incluso reyes, daba igual, llegando a cifras tan locas como que en 1967 se calcula que se contagiaron entre 10 y 15 millones de personas de viruela. Además, la tasa de mortalidad que presentaba esta enfermedad era en torno al 30% y si no te mataba te dejaba desfigurado de por vida. ¿Y qué tratamiento había? Pues ninguno. Y por eso era una enfermedad muy temida. Pero si os habéis fijado, estoy hablando todo el rato de esta enfermedad en pasado. Y es que la viruela es la única enfermedad en la historia que se ha conseguido erradicar. Os pongo en antecedentes. Como era una enfermedad tan terrible, desde siempre se ha intentado buscar una solución. En China se sabe que desde el siglo X intentaban inmunizar a las personas introduciéndoles costras de viruela por la nariz y también hubo otras personas que se introducían el líquido de las ampollas de la viruela para intentar inmunizarse. Pero fue en 1796 cuando este médico inglés, Edward Jenner, descubrió una vacuna para la viruela. Edward Jenner descubrió que las ordeñadoras de vacas nunca se infectaban de la viruela porque todas pasaban la viruela bovina. ¿Podía ser que la viruela de las vacas fuese tan semejante a la humana que si desarrollabas defensas para una te servían para la otra? Pues Jenner se puso manos a la obra y empezó a hacer experimentos. Primero con su propia familia y finalmente hizo la prueba definitiva. Cogió a un niño de 8 años y le inoculó el líquido de una ampolla que tenía en la mano una ordeñadora. El niño presentó síntomas leves, algo de fiebre y algunas ampollas en la zona que se había inoculado. Y ya está. Después de 2 meses, Edward Jenner le inoculó la viruela humana y no se contagió. Y así nació la primera vacuna de la historia. Menos mal que no le pasó nada al niño, porque este hecho lo documentó y otros médicos empezaron a hacer inoculaciones por todo el mundo. Entonces, en 1803 surgió la idea de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Resulta que en las Américas la viruela estaba arrasando con la población y en general en todo el Imperio Español. Así que el doctor valenciano Francisco Javier Balmis tuvo una idea: llevar la vacuna a las Américas. Y el rey Carlos IV decidió financiarlo, que de aquella costó una pasta, ya que su hija había muerto de viruela. Pero Balmis tenía un problema y es que llevar las siglas de la vacuna hasta las Américas en barco resultaba imposible. Entonces se le ocurrió hacer una cadena de vacunación. Cogió a 22 niños huérfanos de La Coruña y fue inoculándoles la vacuna de 2 en 2 durante todo el viaje hasta que llegó a las Américas en la corbeta María Pita. También llevó consigo a la rectora del orfanato, Isabel Zendal, que es bastante conocida y te sonará porque durante el virus se hizo un hospital con este. Cuando llegó a las Américas siguió con la cadena utilizando otros niños huérfanos y también voluntarios. Y también fue instruyendo a los médicos de la zona en los métodos de vacunación. Pero no todo fue tan bonito porque les pasó de todo. Los niños se marearon en el barco. Cuando llegaron allí tampoco fueron bien recibidos en todas partes. Luego se dividieron en 2 grupos para abarcar más territorio. Y en los viajes se enfermaban y había 1000 peligros. De hecho, Salvani, el número 2 de Balmis, se murió en el viaje. Pero el caso es que consiguió
consiguieron que se vacunase a muchas personas y pasó a la historia como uno de los grandes hitos de la medicina. A partir de ahí, la vacunación no hizo más que extenderse y en 1958, Viktor Zhdanov, que era el viceministro de Salud de la Unión Soviética, propuso a la Organización Mundial de la Salud aunar esfuerzos para erradicar la viruela a través de la vacunación. Y así se hizo. 21 años más tarde, en 1979, se certificó que la enfermedad se había erradicado, siendo la vacuna de la viruela la primera vacuna que se creó y la primera vacuna que permitió erradicar una enfermedad. La próxima se cree que podría ser la polio. Y sobre todo esto hay dos polémicas. La primera, que Balmis usaran niños huérfanos para llevar la vacuna a las Américas. ¿Era del todo ético? La verdad es que a los niños se les prometió un futuro mejor, ser adoptados, comer, que para ellos era un lujo. Pero al final España entró en guerra y no se le pudo dar todo lo que se les había prometido. También es verdad que de aquella en los orfanatos la mortalidad infantil era del 80% y morían de hambre y de otras muchas enfermedades, entre ellas la viruela. La otra polémica surge del virus en sí, y es que existen dos muestras criogenizadas de este virus, una en el Instituto Vector de Novosibirsk en Rusia y la otra en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en Estados Unidos. Pero también hay dudas de si algún otro gobierno está guardando la enfermedad para usarla como un arma biológica, ya que las nuevas generaciones no estamos vacunados de viruela. Además, podría reaparecer la enfermedad de alguna forma inesperada. Por ejemplo, se han encontrado momias en Siberia que estaban congeladas y que tenían el virus.